Bienvenidos a la Vía Verde con Mac. Hoy estamos en la área de Miami y vamos a hacer un viaje panorámico a la playa. Busqué mucho para encontrar una ruta segura para el viaje de hoy, que también funcionó como mi plan general para ir de Miami a Delray Beach. Lo que encontré fue esta hermosa ruta que cruza el puente Venetian Causeway y llega a Miami Beach. Tomé el Metro Mover, un tren circular automatizado, que me dejó a pie de este puente donde recogí una bicicleta City Miami. Hay un montón de estaciones de bicicleta City en el extremo este de Miami y en todo Miami Beach, por lo que esta fue una forma conveniente y rápida de tomar una bicicleta. Hay algunas atracciones geniales cerca de mi punto de partida, incluido el Museo de Arte Pérez, el Museo de la Ciencia y está un corto paseo del Arena FTX donde juegan los Miami Heat. Los hoteles Hyatt y Hilton también están cerca, a solo 2 cuadras en la otra dirección. Este camino se llama Venetian Causeway y conecta Miami y Miami Beach en la bahía de Biscayne, y esta es una parte de la calle de East Coast Greenway. En la tercera parte de esta serie le mostraré la parte fuera de la calle en Miami Beach. El peaje de autos es de $3, pero las bicicletas y los peatones son gratis. Es pintoresco y me sentí seguro, a pesar de que el carril bici no estaba protegido con nada más que los armadillos. El Venetian Causeway es una carretera de peaje de 2 millas y media que conecta las 11 islas venecianas artificiales que se encuentran entre Miami y Miami Beach. Lo hace con 12 puentes, 2 de los cuales son puentes basculantes o levisados. Solo 6 de estas islas están habitadas y la primera a la que llegamos es la isla Biscayne. En las 30s, esta isla albergaba el aeropuerto Viking. La pista estaba hecha de césped y también tenía rampas para hidroaviones. Pero en las 40s, el aeropuerto se eliminó y reemplazó con un barrio residencial. El parque Venetian Causeway está a la derecha, con condominios y apartamentos atrás. A la izquierda hay en su mayoría unas casas que valen decenas de millones de dólares. En la distancia, parece que un crucero de carnaval estuvo en el puerto hoy. La segunda de las islas venecianas es San Marco. Como se imaginará, este también es un barrio con casas realmente caras, la mayoría de las cuales se construyeron originalmente entre los años 50 y 70. El Venetian Causeway no es el primer camino que conecta Miami con Miami Beach. Su predecesor fue el puente Collins, un puente de peaje de madera de 2 millas y media construido en 1913. En ese momento, era el puente de madera más largo del mundo. El puente lleva el nombre del hombre que lo construyó, John S. Collins. Collins era originalmente un agricultor de Nueva Jersey que tuvo la brillante idea de cultivar cocos y vegetales en la tierra pantanosa e infestada de insectos entre Miami y el océano. Si bien eso no funcionó para él y sus hijos comenzaron una empresa de desarrollo de terrenos y se les atribuye el nombre de Miami Beach. Collins se quedó sin dinero para completar el puente y le dio 200 acres al empresario estadounidense Carl Fisher a cambio de un préstamo para terminar la construcción. En lugar de depender de un transbordador para acceder a esta franja de tierra, la gente ahora tenía acceso directo y constante. Cuando la población aumentó un 400% entre 1920 y 25, las familias Fisher y Collins se hicieron muy ricas.
próxima isla se llama Dilido. Puede verla inacabada y sola dilolando al norte. John Collins imaginó llenar la bahía de Biscayne con muchas más de estas islas, creando un suministro casi ilimitado de propiedades frente al mar, y literalmente las estaba vendiendo más rápido de lo que podían construirse. Pero al igual, la depresión, un huracán y un público amargado por la visión de islas desfilando en la bahía, la producción se detuvo y la isla Lolland quedó sin terminar. Hasta el día de hoy se pueden ver pilas que sobresalen del agua que se extienden desde Dilido hasta Venetian Causeway. La quinta isla de la cadena es la isla de Rivo Alto. Aquí es donde estaba la casa de Railroad Miami en 1996. Ahora es propiedad del multimillonario de PayPal Peter Thiel. A la derecha hay un obelisco en una isla. Este es Flagler Memorial Island, que honra a Henry Flagler. Si bien fue uno de los fundadores de Standard Oil, también se le atribuye la creación del Florida East Coast Railway y las ciudades de Miami y Palm Beach. La isla final es Isla Verde y es la única que no está completamente artificial. Esta era la única isla que existía cuando se abrió el puente de Collins y es probable que la venta exitosa de bienes raíces en la isla condujera a la creación de las islas venecianas. El hombre J.C. Penney tenía una finca aquí llamada Whitehaven y el presidente electo Hoover se quedó aquí durante 4 semanas. Otro residente de la isla era Al Capone, conocido por organizar fiestas ruidosas que mantenían a Hoover despierto por la noche. Rumorea que Hoover tomó represalias al ordenar a las autoridades federales que acaban con Capone. Tuve que continuar recto aquí debido a la construcción, pero usted debe girar a la derecha aquí si puede. Asegúrese de darle me gusta a este video si obtuvo valor de él y suscríbase para ver otras rutas en bicicleta del mundo. Gracias por mirar. Lo veré en el próximo viaje.